Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos, bióticos, y componentes no vivos, abióticos, que interactúan entre sí en un área determinada. En un ecosistema, todos los elementos están interconectados a través del flujo de energía, formando un ecosistema equilibrado en el que cada organismo cumple un papel específico. La estructura de un ecosistema se divide en factores bióticos, los seres vivos, y factores abióticos, los elementos no vivos, y se organizan en niveles según su rol y necesidades alimenticias. Como primero están los productores. Los organismos productores, también llamados autótrofos, del griego auto, que significa por sí mismo, y tropos, que significa nutrición, son seres que producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como la luz, el agua y el dióxido de carbono, por lo que no necesitan de otros seres vivos para nutrirse. Los organismos productores mantienen el equilibrio del planeta porque son la fuente principal de alimento y proveen de todos los nutrientes a los consumidores primarios. Generan oxígeno y aportan numerosos gases que conforman la atmósfera. Algunos ejemplos de organismos productores son la bacteria púrpura, el pasto, el sauce llorón, el árbol de olivo, los matorrales, la espirulina y algunos microorganismos. Los organismos productores se clasifican en dos tipos según la fuente de energía que utilizan. Los fotosintéticos son los organismos que realizan la conversión de la materia inorgánica en orgánica mediante un proceso de síntesis de la energía que aporta la luz solar. Ese proceso se denomina fotosíntesis. Por ejemplo, las plantas que tienen clorofilia como el espárrago y el perejil. Los quimiosintéticos son los organismos que obtienen la energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos como el hierro, hidrógeno, azufre y nitrógeno. Por ejemplo, las baterías del nitrógeno que entran en contacto con el nitrógeno del aire lo transforman en nitratos que pueden ser utilizados por las plantas. Los principales productores son las plantas, las algas y las cianobacterias, algas de color verde-azul, a las que se les llama también autótrofas. Las plantas, gracias a la fotosíntesis, atrapan la energía lumínica del sol y la transforman en energía química lista para ser utilizada por cualquier organismo vivo. Básicamente, toman el dióxido de carbono del aire, el agua del suelo y la energía solar captada por la clorofila y las vinculan en la elaboración de moléculas químicas orgánicas complejas, es decir, en azúcares. Estas moléculas pasan a formar parte de la planta y pueden ser utilizadas como fuente de materia y energía por ella misma o por cualquier animal que se las consuma. Tenemos a los consumidores, también conocidos como heterótrofos. Son los organismos que obtienen su energía y los nutrientes al consumir otros seres vivos. Estos se dividen en varios tipos. Los herbívoros son animales que se alimentan principalmente de vegetales como hojas, tallos, frutos, flores, raíces, semillas, corteza, savia, néctar o polen. Algunos ejemplos de animales herbívoros son el caballo, cebra, conejo, ciervo, jirafa, berrendo. Los herbívoros son importantes en las cadenas alimentarias y en la dispersión de semillas. Son consumidores primarios. Los herbívoros son el primer peldaño de los consumidores en la cadena alimentaria, por lo que son la base de la alimentación de los carnívoros y omnívoros. Dispersión de semillas. Los herbívoros comen frutos y luego excretan las semillas en otros lugares, lo que ayuda a dispersarlas y a que crezcan nuevos árboles o arbustos. Si los herbívoros no existieran, ya no habría quien se coma las plantas. Las plantas aumentarían, pero los carnívoros no tendrían que comer y desaparecerían. Los animales carnívoros son aquellos que se alimentan principalmente de otros animales. Su dieta se basa en carne, ya sea de presas que cazan o de animales muertos que encuentran. Los animales carnívoros han desarrollado adaptaciones especiales para cazar, atrapar, desgarrar y consumir carne, como dientes afilados, garras fuertes y sentidos agudos para detectar a sus presas. Ejemplo de estos animales carnívoros pueden ser los tigres, leones y leopardos, los lobos, zorros. En un ecosistema, los animales carnívoros cumplen un papel fundamental como depredadores, ya que ayudan a mantener el equilibrio de las poblaciones de otras especies y a garantizar la salud del entorno. Una de las funciones principales de los carnívoros en el ecosistema es el control de las poblaciones, los carnívoros regulan las poblaciones de sus presas, evitando que especies se multipliquen en exceso. Sin este control, ciertos animales, como roedores o herbívoros grandes, podrían sobrepoblarse y consumir demasiados recursos, dañando el equilibrio del ecosistema. Tenemos a la distribución de nutrientes.
Al consumir otros animales, los carnívoros ayudan a descomponer materia orgánica y a distribuir nutrientes en el suelo y el agua. Cuando un depredador abandona restos de comida, estos son aprovechados por carroñeros y microorganismos, ayudando a fertilizar el suelo y promover el crecimiento de las plantas. Diversidad de especies. Al controlar poblaciones de presas y prevenir la sobreexplotación de recursos, los carnívoros ayudan a mantener la biodiversidad. Con menos competencia, diferentes especies pueden coexistir en el mismo hábitat y aprovechar distintos nichos ecológicos, lo que enriquece al ecosistema. Ejemplos prácticos pueden ser en la sabana africana. Los leones y grandes carnívoros controlan las poblaciones de herbívoros como los antílopes. Si los leones desaparecieran, las poblaciones de estos herbívoros crecerían descontroladamente y acabarían con la gran parte de la vegetación. Esto provocaría una escasez de alimento que afectaría a muchas especies y podría llevar al deterioro de ecosistema. En resumen, los carnívoros son esenciales para mantener el equilibrio y la salud del ecosistema. Su papel como depredadores ayuda a regular, facilitar el flujo de nutrientes, asegurando la estabilidad del entorno natural. Los descomponedores son organismos que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta y los desechos de otros seres vivos en sustancias más simples, que luego pueden ser reutilizadas por las plantas y otros organismos del ecosistema. Al hacerlo, los descomponedores juegan un papel clave en el reciclaje de los nutrientes, permitiendo que estos regresen al suelo, el agua y el aire. Características y funciones de los descomponedores. 1. Reciclaje de nutrientes. Los descomponedores convierten los restos de organismos muertos y los excrementos en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales son esenciales para el crecimiento de las plantas. Mantenimiento del suelo. Ayudan a formar y a enriquecer al suelo al descomponer materia orgánica, lo cual mejora la fertilidad y la estructura del suelo. Ecosistemas saludables. Sin descomponedores, la materia muerta se acumularía y el sistema de nutrientes se interrumpiría, afectando a todos los seres vivos en el ecosistema. Tipos de descomponedores. Existen varios tipos de descomponedores que se agrupan en dos grandes categorías. 1. Hongos. Son descomponedores principales en muchos ecosistemas terrestres. Los hongos, como los mohos, las setas y las levaduras, secretan enzimas que descomponen la materia orgánica en compuestos más simples que pueden absorber. 2. Bacterias. Son microorganismos que se encuentran en casi todos los ecosistemas, suelo, agua y aire. Descomponen una gran variedad de materiales orgánicos y son particularmente importantes en la decomposición de sustancias en ambientes acuáticos. Otros descomponedores importantes son los detritívoros. No existen exactamente descomponedores, pero colaboran en el proceso fragmental de la materia orgánica. Entre ellos están las lombrices de tierra, insectos como escarabajos y ciertos crustáceos. Al descomponer físicamente la materia en partículas más pequeñas, facilitan el trabajo de bacterias y hongos. Un ejemplo práctico de ellos es en un bosque. Cuando un árbol muere, los hongos y las bacterias empiezan a descomponer la madera y las hojas caídas, desintegrando la materia en nutrientes simples. Las lombrices y otros detritívoros ayudan al proceso fragmentado, las hojas y el resto en pedazos más pequeños. Esto convierte el árbol muerto en nutrientes que enriquecen el suelo, permitiendo que nuevas plantas crezcan. En resumen, los descomponedores son esenciales para cerrar el ciclo de nutrientes de los ecosistemas, devolviendo al medio componentes básicos necesarios para el crecimiento y desarrollo de otros seres vivos. Devolviendo al medio los componentes básicos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de otros seres vivos.